Escucho. Sí, Rafa, pregunta. Hemos visto este vaivén de que entra a la cárcel, sale a la cárcel. Entonces uno, como dijiste tú, Eduardo, uno queda como, no entendemos bien qué está pasando. ¿Cuándo se apela nuevamente la contraparte? ¿Cuándo se va a resolver esta situación finalmente? ¿Cuándo va a ser el veredicto final? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ya. A ver, para que quede muy claro. Esta situación, lo que hemos visto hasta ahora de ir, venir, reclamar, plantear diferentes recursos, se acaba acá. Hasta ahora ya estamos con, podríamos decir, la posibilidad de apelar. En estricto rigor, lo que hizo la defensa de Jorge Valdivia fue presentar otro camino. No apelar a la medida cautelar en rigor, sino que ir por un recurso de amparo. Esa es otra figura que apela a que, según el criterio de la defensa de Jorge Valdivia, la definición de ir a prisión preventiva se hizo con errores. Y el error principal era, según planteaban, que el argumento por el cual se toma la decisión no correspondía. ¿Por qué? Porque se habrían citado un informe toxicológico de una denunciante confundiéndola con la otra. No, eso es lo que dice Paula Vial y lo presenta en el documento, es lo que provoca la medida. Y por eso es tan importante tratar de entender lo que ocurrió acá, porque Rafa, me parece que es excepcional en el sentido de cómo se va explicando todo esto, Jorge. Pero es interesante eso, pero que sería bueno conocer, porque lo dijo Paula Vial en la declaración que veíamos hace un rato, que decía esta confusión. El análisis toxicológico del caso A se lo señala en el caso B. ¿Quién hace eso? ¿Lo hace la Fiscalía? Me parece una desprolijidad máxima, porque los abogados defensores de una u otra parte, me imagino, tienen total claridad de aquellas cosas que les corresponden y aquellas cosas que no le corresponden. Por lo tanto, una desprolijidad de ese nivel, si viene de la Fiscalía, cuando se está poniendo en tela de juicio y discutiendo la libertad de una persona, que todavía, insistimos en esto, usted podrá tener su idea prejuzgada quizás en su casa, pero Jorge Valdivia, en términos concretos, hoy día es una persona inocente. No ha sido comprobada su responsabilidad en aquellos dos casos que se le imputan. La justicia lo va a determinar. Puede que sí, puede que no. No lo sabemos. Pero hoy es inocente. Por lo tanto, el estar en prisión, el estar en una cárcel, el estar con algún tipo de limitante de su libertad, es algo bastante grave. Es una de las máximas razones. Por lo tanto, es muy extraño que sea algo tan banal y sutil aquello que haya podido inducir un error. Sí, mira, voy a tratar, Eduardo, y esto evidentemente tiene una interpretación jurídica, yo lo voy a hacer y tratar de hacer desde lo periodístico, ¿no? Y de lo que hemos ido consultando en fuentes. Si uno recuerda, y nosotros estuvimos ahí, en la audiencia donde se determina la prisión preventiva nuevamente para Jorge Valdivia, ahí ya había dos denunciantes. Y uno de los abogados, Jorge Correa, nos planteaba antes de ingresar en una audiencia que además, recordemos, a puertas cerradas. Y por eso de pronto las versiones tienen que ver con cómo vamos reporteando. Ahí lo que plantea, y esto es clave, uno de los querellantes dice que aquí hay un modus operandi, aquí hay una forma de actuar de Jorge Valdivia, que tiene que ver con que se junta con otras personas y contacta a sus, en este caso dos eventuales víctimas o denunciantes, con la misma fórmula, llevarlas al lugar, compartir y luego, en estos dos casos, tener una denuncia por violación en su contra. ¿Por qué es tan importante lo que estoy señalando? Porque a partir del argumento del abogado querellante, al ser dos casos donde habría este modus operandi, dejaría abierta la puerta a que esto ocurriese en otras ocasiones, pese a estar con arresto domiciliario nocturno. Por lo tanto, el argumento de la querellante es que esto podría ocurrir nuevamente. Eso se ha acogido, esto en términos muy simples, por, en ese momento, la primera sala de la Corte de Apelaciones. Y ahí determina que ante esa argumentación puede haber un riesgo y, por tanto, entre otros elementos, se considera la posibilidad de ingresarlo a prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. O sea, en términos simples, porque podría haber la posibilidad de que ocurriese otra vez. O sea, otra situación, otro encuentro, otro carrete que derivara en un hecho eventualmente delictivo. Entonces, eso es lo que hasta ahí se instala, Eduardo, y provoca la prisión preventiva. ¿Qué es lo que dijo Paula Vial? Que al momento de que el informe toxicológico correspondiese a una persona y no a las dos, no se pudiese
decir que los dos modo casos son iguales. Ahora, ahí... Y por eso era tan importante el punto, claro, porque no hay un modo operandi, según la abogada Paula Vial. Exactamente, claro. Lo planteó también cuando estuvo acá con nosotros Paula Vial, decía, bueno, pero si tenemos un examen toxicológico que dice una cosa que también ella de alguna manera lo descartaba, ¿no? Ella decía que en ningún momento se puede establecer que Jorge Valdivia haya tomado el vaso y que haya podido introducir algún producto, que incluso ese producto tenía un consumo en el tiempo que sería distinto a que digamos, la une a la víctima con Jorge Valdivia cronológicamente. Entonces era muy raro eso, si no se conoce ese segundo análisis toxicológico. Yo no sé si no existe ese segundo análisis o si no arrojó alguna respuesta definitiva, porque hasta ahora por lo menos no se ha filtrado a la prensa y me imagino que si estuviera ya entre las partes se habría utilizado como un argumento. Y segundo, esto que decían de una forma de actuar de Jorge Valdivia tendría un correlato con lo que en algún minuto se dijo que había sido la declaración de Maite Orsini, que recordemos que ella habría dicho, lo hemos leído, ¿no?, que cuando Jorge Valdivia se bajoneaba, venía su hermano, lo agarraba y lo llevaban de fiesta. Y que esto ya era como un continuo. Se bajoneaba Valdivia, venía el hermano, lo sacaba y iba a fiesta. Eso era parte de la declaración de Maite Orsini. Por lo tanto, eso alimentaba esta idea de que, claro, cada vez que lo sacaban de fiesta, a lo mejor se empezaba a generar este modus operandi que fue descartado. Tal cual, Eduardo. Eso es testimonio que da la Fiscalía. Y la Fiscalía, con el testimonio de Maite Orsini y otros elementos, lo presenta en ese momento ante la primera sala de la Corte de Apelaciones para decir que debería estar en prisión preventiva. Además, el querellante, Jorge Correa, plantea este modus operandi. Insisto, este reporteo que hicimos fuera de la audiencia como tal. Y esto se recoge. Y por tanto, en ese momento se determina que es un peligro para la sociedad por este modus operandi. Se va a la cárcel, que es lo que dice la defensa de Jorge Valdivia al momento de presentar el recurso de amparo. Es en esa audiencia se cometió un error, se consideró elementos de un caso para el otro, por lo tanto cuestiona esa forma. Y esto es acogido por la Corte Suprema ayer. Es muy importante, la resolución lo detalla. Se acoge este planteamiento y se ordena inmediatamente retrotraer, o sea, volver atrás antes de la prisión preventiva y por tanto sale de la cárcel. Y además, otro elemento que también dice la Corte Suprema en la resolución de ayer es que el juez de esa sala, de esa instancia, no se hace cargo de la defensa, no se hace cargo de los argumentos. En simple, lo que dice es todo lo que planteó Paula Vial no fue relevante y no lo detalla. Ahora usted dirá, bueno, el juez puede determinar de acuerdo a su criterio, sí, pero en la descripción de los hechos tiene que estar contemplado el planteamiento de la defensa. Y eso no ocurrió. Entonces, con esos dos elementos, centralmente, y lo estoy tratando de poner en términos simples, se acoge este recurso de amparo y se echa pie atrás. O sea, vuelve todo a cuando estaba con arresto domiciliario nocturno. Gran punto. Nosotros ayer le preguntábamos a la abogada de Jorge Valdivia, oiga, no está el domicilio donde estaba antes, no está el departamento porque lo entregó. Recordemos que en ese departamento es donde habría ocurrido la segunda denuncia. Y por eso era importante saber dónde iba a pasar el arresto domiciliario nocturno, y por ello durante la madrugada ya se comprueba que está en el domicilio de Lo Barnechea, donde está Ignacia Mir, y está con su familia, con la habitación, la casa habitación donde Daniel Arangui está junto a la familia completa Jorge Valdivia. Todo esto además, recordemos, Eduardo, y también es importante, como tú dices, pericias que están pendientes, investigación que está en curso, y un audio que ayer comentábamos tiene varios elementos que, además de la declaración de Maite Orsini, pueden dejar entrever que esta indagatoria tiene todavía varios elementos, episodios que hasta ahora no se han conocido del todo. Un elemento más, a propósito de lo que estamos conversando, ¿ya? Ojo, porque todavía podría la Fiscalía pedir la revisión de cautelares más adelante. ¿Qué significa esto? Que Jorge Valdivia, si es que hay algún elemento nuevo, podría nuevamente la Fiscalía pedir la revisión de la medida cautelar y pedir nuevamente la prisión preventiva, y esto pudiese ser en las próximas semanas, si así lo estima la Fiscalía. Por tanto, ir y salir de Jorge Valdivia podría tener un nuevo capítulo. Probablemente, bueno, en general, para nuestro rol un poco tratar de explicarle a usted que está en su casa por qué ocurre esto. No es azaroso, no es de maña, no es de... Exacto. Claro, no es que se levantara un día con un pie izquierdo y el otro día con el pie derecho, pero sí es cierto que en medidas, y lo han dicho los abogados que hemos tenido acá por gran cantidad,
que como se trata de algo tan relevante como es la libertad de una persona, debe tener una serie de posibilidades de recusación, es decir, de decir, sí, esto es así, oye, hay este antecedente, quizás no, llevémoslo a la casa, bajémoslo, subámoslo, en fin. Lo cierto es que para usted y para mí la sensación que queda es que parece que fuera un despelote, Sí. porque un día lo mandamos a prisión, al otro día lo mandamos a la casa, y de verdad que es una sensación que uno no quisiera compartir, evidentemente, tiene un porqué, pero la percepción de despelote, que la libertad de una persona, que insisto con este punto, todavía es inocente porque no hay un juicio que demuestre lo contrario sobre lo que se le imputa a Jorge Valdivia o cualquiera, está ahí a criterio del que te toque.